Hola, soy Diego y quiero compartir una historia contigo. Hace unos años estaba como muchos otros, buscando la manera de tomar el control de mis finanzas. Probé de todo, trabajo freelance, inversiones, incluso dirigir un pequeño negocio. Cada vez sentía que estaba cerca de encontrar la clave, pero siempre faltaba algo: estabilidad, confianza y una verdadera comprensión de cómo construir el éxito a largo plazo. Entonces descubrí el trading. Al principio me pareció abrumador, solo veía gráficos, números y movimientos impredecibles, pero cuanto más estudiaba, más entendía que el mercado no es caos, sino un sistema con patrones y lógica. Solo hay que aprender a reconocerlos. Cometí errores, aprendí de ellos y con el tiempo descubrí lo que realmente me funciona. Ahora, el trading no se trata de perseguir ganancias rápidas, sino de una herramienta que me da libertad. Si alguna vez te has preguntado cómo funcionan los mercados, cómo se toman decisiones de trading y qué hay detrás de las estrategias, tengo algo valioso para ti. En mi canal de Telegram analizo operaciones, comparto ideas y discuto el mercado. Echa un vistazo, quizá también te resulte útil. Muy bien, empecemos. Ya hemos abierto la plataforma. Alguien me preguntó hace poco por qué evito negociar con acciones de gigantes del mercado. De verdad, casi me sentí insultado porque alguien que no está prestando atención haría tales preguntas. Hoy madrugamos y ya hemos añadido las acciones de Apple e Intel y nuestro menú matutino. Hoy tomamos $25. Claro, podríamos empezar con un simple 5, pero ya has visto cómo lo hago. Bueno, el enfoque de hoy será diferente. No hay tiempo para carreras de larga distancia y para variar ya hemos añadido 2 pares de divisas más y se nos acaba el tiempo y necesitamos resultados claros, sencillos y previsibles. ¿Nos ayudará hoy el indicador RSI? Es muy sencillo, pero por eso es tan eficaz. Si tú tienes experiencia y entiendes el mercado, RSI es básicamente todo lo que necesitas. Y si no tienes experiencia ni conocimiento, es aún más fácil, porque soy todo lo que necesitas. Así que vamos. Empecemos con las acciones de Intel. Aquí el RSI nos señala condiciones de sobreventa. Creo que ahora debemos esperar el rebote al alza, así que subimos y esperamos. Bien hecho, compañeros. El rebote fue pequeño, pero no necesitamos más. Esto es un gran movimiento y nos da $48 y aumenta la cantidad invertida. Mira más allá. Ahora pasamos a las acciones de Apple. Bueno, sigue siendo bastante claro que una pequeña caída aquí, después de lo cual se puede evitar una subida. El RSI también sugiere que entonces no perdamos ni un minuto y vayamos por el ascenso. Recuerda, mi objetivo es mínimo y arriesgado. ¿Te imaginas si ahora lo estropeo todo con una sesión de negociación y me voy disgustado a trabajar? No, aquí solo tomamos lo que implica el mejor riesgo, aumentamos el importe de inversión y vamos al siguiente mercado de divisas. El mercado está evolucionando más rápido que nunca. En los últimos años hemos visto enormes oscilaciones de precios, giros inesperados y caídas bruscas. Algunos traders quedaron atrapados en el caos, mientras que otros navegarlo con éxito. Lo que marcó la diferencia no fue suerte. Los traders que se adaptaron no siguieron señales al azar, entendieron las fuerzas que realmente mueven el mercado. Por ejemplo, en mi canal recientemente analicé una tendencia en desarrollo que ya está impactando el mercado, pero pocos lo están notando. Detectar estos cambios a tiempo puede cambiarlo todo. Si quieres saber más que solo dónde comprar y dónde vender, si te interesa analizar los mecanismos reales del mercado y discutirlos con otros traders, encontrarás el enlace de nuestra comunidad en la descripción. Así que en este par de divisas el panorama también parece claro y predecible. Hemos visto un movimiento orgánico al alza en el indicador RSI, mostrando un fuerte indicador de sobreventa. Creo que ahora debemos aprovechar la fase de crecimiento. Y eso es un buen comienzo. Es un buen comienzo del día. Aumentaremos aún más el importe de nuestras transacciones y miraremos más allá. Y aún no hemos tocado este par de divisas. Veo que se ha iniciado un movimiento al alza tras la corrección, así que sigamos con ello. Y así una vez más tomamos la decisión correcta y en total ya tenemos $339. Es un buen comienzo en la mañana. Podré cerrar mi portátil e irme a trabajar de buen humor. Y no me he levantado temprano y aún tengo tiempo de sobra.
Pero miremos más allá y tomemos la oportunidad de elegir dos pares y dos acciones. No es necesario sentarse y esperar a que la imagen se aclare, simplemente vamos y venimos de una u otra en busca de un mejor momento. Por lo tanto, vamos a probar las acciones de Apple. Aquí nos estamos moviendo hacia abajo y veo que nos encontramos en un nivel de resistencia. Y es un gran éxito, amigos. Aumentemos la cantidad de inversión, miremos más allá. Y quedémonos aquí de todos modos, podemos iniciar una posición corta en cuanto finalice la corrección. Bien hecho, amigos, si el movimiento se predijo sin error, ¿ves el gráfico de abajo? Hoy tenemos una intensa sesión de entrenamiento, así que debemos estar atentos y no hacer movimientos muy impulsivos. Cuando empecé en trading pensaba que era un camino solitario, pero cuanto más me sumergía, más entendía que el crecimiento no depende del conocimiento, sino de las personas que te rodean. Estar rodeado de personas con la misma mentalidad, que comparten experiencias y se apoyan mutuamente, impulsa tu progreso. Por eso creé una comunidad donde discuto ideas, analizamos el mercado y nos ayudamos a mejorar nuestras decisiones. Si quieres formar parte de un grupo que evoluciona y avanza constantemente, ya sabes qué hacer. Así que estamos de vuelta a donde estamos porque el movimiento aquí es un canal estrecho, así que estoy entrando desde el límite inferior empujando hacia arriba. Eso es, chicos, si la tendencia era correcta es casi ridículo presumir de ello. La verdad, todo era demasiado obvio. Por un momento pareció que iba a bajar, pero el panorama general mostraba claramente una tendencia al alza. Así que abrimos y entramos en beneficio. Me encantan las cosas prácticas. La teoría está bien, pero si realmente quieres aprender, necesitas aplicarla. Recientemente lancé un experimento. Tomamos un escenario real del mercado y lo analizamos en mi comunidad de trading en Telegram. Cada participante hace su propia predicción, hacia dónde irá el precio, qué factores considerar y en qué aspectos fijarse. Luego, revisamos los resultados, analizamos qué funcionó y qué no funcionó, y refinamos nuestro enfoque. No es solo un ejercicio, es una forma de desarrollar una mentalidad de trading más aguda. Si te interesa poner a prueba tus habilidades y comparar tus ideas con otros traders, ya sabes dónde encontrar el enlace. Pruébalo y dime cómo te fue. ¿Qué pasa con las acciones de Intel? Ya veremos. Aquí, tras la corrección del RSI, rebotó la línea media y parece que la tendencia a la baja continuará. Vamos a caer. Es perfecto, otro paso exitoso. Me lo pasé bien sin pausas, paso a paso, y la verdad es que ya estoy al límite. A cada paso la responsabilidad es mayor, así que sin querer tomar acciones por un movimiento impulsivo, no hay manera de que pueda arruinar este éxito. Muy bien, ¿qué hacemos? De nuevo, no hay que correr riesgos, tenemos que fijarnos en las tendencias más claras y actuar en consecuencia. Entonces, ¿qué está pasando en este par de divisas? Aquí veo que el precio está alcanzando un nivel de resistencia. El indicador RSI está sobrevendido, por lo que esperamos un cambio de tendencia. Sí, la mañana ya puede considerarse completa. Tenemos $8.801 de saldo. Eso es todo por hoy. Creo que hemos cubierto puntos importantes. Una vez más, el mercado nos demuestra una verdad simple. En el trading no se trata de cuántas operaciones hagas, sino de la calidad de cada una. Es interesante cómo un breve análisis de momentos clave puede aportar más valor que semanas de búsqueda sin rumbo. Los movimientos del mercado de hoy nos recuerdan que entender los procesos del mercado va mucho más allá de solo analizar gráficos. Pero el trading no es solo números, es mentalidad, gestión de riesgo y la capacidad de ver oportunidades donde otros no las ven. Si quieres profundizar más, ver el mercado desde otras perspectivas y analizar escenarios reales y funcionales, no olvides revisar la descripción del video. Me alegra haber compartido este análisis contigo. Nos vemos la próxima.